comienzo. Bien, ahí les comparto la pantalla. Esa chica. Bien, como ustedes pueden ver, aquí hay una pregunta en la pantalla. Si fueras una planta, ¿cuál de estas elegirías ser? Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuál de estas dos plantas elegirían ustedes ser? ¿La primera o la segunda? Así que activen sus micrófonos y díganme ustedes qué planta elegirían ser. La buena. La primera. Mira. Claramente no creo que nadie quiera ser la segunda. Bueno, también se deben preguntar qué tienen que ver las plantas con la palabra de Dios, ¿no es cierto? Bueno, yo les quiero decir que tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque nuestra vida espiritual es muy parecida a la vida de una planta, al crecimiento de una planta. Y el cuidado que yo le dé a mi vida espiritual va a tener como resultado una planta como la primera, vigorosa y verde, o bien vamos a tener una vida descuidada como la segunda planta, triste y marchita. Otra pregunta les tengo para ustedes. Yo sé que a Marta, a Isabel le gustan las plantas, no sé el resto, pero les pregunto a todas, ¿qué necesita una planta para estar sana y para producir flores y frutos? ¿Qué creen ustedes? Agua y sol. Bueno, Muy bien. agua, sol, alimentos, Bien. nutrientes de la tierra. Exacto. Muy bien. Sí, Cristina, llegaste. Bien. Perfecto. Entonces, si nosotros queremos tener una planta linda como la primera, vamos a necesitar de una buena tierra, vamos a necesitar de agua, vamos a necesitar de sol y vamos a necesitar de nutrientes, de alimento para esa planta. Por el contrario, si nosotros dejamos de aportar alguno de esos 4 elementos, o no le aportamos ninguno, la planta va a terminar como la segunda. Bien, también les quiero decir que hoy se van a llevar un 2x1, un aporte para su vida espiritual y un nuevo conocimiento para que cuiden sus plantas. Bueno, quiero que leamos juntas el siguiente pasaje muy conocido en Mateo 13. Mateo 13, versículos 18 al 23. Yo se los leo. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. En este pasaje podemos ver los diferentes terrenos donde fueron cayendo el mismo tipo de semillas. Y por supuesto el resultado que tuvieron esas semillas en cada uno de esos terrenos. Podemos notar también que en el único lugar en donde la semilla pudo crecer lo suficiente y dar fruto es en la tierra buena, en la tierra fértil. Ahora, teniendo el inicio de las plantas, veamos cómo es su desarrollo. En la primera etapa, que es la que vimos en el pasaje, necesitamos sembrar nuestra semilla. Y para que la planta tenga, o más bien esa semilla, pueda crecer y germinar en óptimas condiciones, como fuimos nombrando los distintos aspectos que necesitaban, esta semilla necesita de una buena tierra, que sea suelta, que no esté compactada, una tierra que tenga un buen drenaje, es decir, que cuando yo la riegue no quede toda una laguna que la tape porque se puede podrir. Necesita también que la tierra esté cálida, no fría, y necesita que le quitemos las malezas, los cascotes que se encuentran en el camino para que pueda crecer bien. En la segunda etapa de crecimiento, como vemos,
hay una flecha celeste entre medio de esas dos. Bueno, para que la planta pueda nacer, es necesario que primero la semilla muera. La semilla, al morir, genera primero una pequeña raíz y asoma a la superficie dos hojitas o a veces una, que son los llamados cotiledones. Los cotiledones son los que van a alimentar a la planta en este primer momento. Sigue necesitando de una buena tierra, del riego, pero ahora se hace indispensable la presencia del sol para poder nacer con fuerza. En la siguiente etapa, en la tercera, ya podemos ver que asoman las primeras hojas verdaderas, aquellas hojas que nosotros al verlas podemos decir de qué planta se trata. Por lo tanto, también indica que por debajo hay suficiente raíz como para generar esas hojas. Lo que vemos por arriba, por lo general, es casi lo mismo que se encuentra por debajo en raíces. Sigue necesitando de una buena tierra, del riego y por supuesto del sol. En la cuarta etapa ya la planta está más tupida. Va a seguir necesitando de la buena tierra, del riego y del sol, pero como ven que tiene florcitas, ya cuando la planta empieza a florecer, hay necesidad de que se la abone, que se le aporten los nutrientes necesarios para el desarrollo de esas flores. Como dato respecto a las plantas, los 3 nutrientes básicos que la planta necesita para desarrollarse bien son nitrógeno, fósforo y potasio. En esta etapa en particular de floración hace falta que se le aplique más fósforo para que la planta pueda florecer bien. En la siguiente etapa, donde la planta ya llegó a su adultez, va a poder generar los frutos a partir de esas flores. Ahora, como ven en la imagen, yo quité la parte del riego. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, nosotros plantamos un árbol en tierra, cuando el árbol ya es maduro, no necesita que nosotros le estemos regando continuamente. Ya tiene suficientes raíces como para soportar tormentas, soportar sequías y poder buscar su agua y su alimento por su propia cuenta. Bien, también entonces ustedes se preguntarán, ¿qué tiene todo esto que ver con mi vida? Bueno, acá yo les fui marcando las equivalencias respecto a cada cosa que fuimos nombrando, ¿no? El suelo, los nutrientes, la semilla, el riego, el sol. ¿Qué significa todo esto en comparación con nuestras vidas? La tierra representa el corazón de cada persona, que eso lo pudimos ver en el pasaje de Mateo. La semilla representa el mensaje de salvación. El riego representa a aquellos que me enseñan de Dios, aquellos que me muestran el mensaje de salvación. El sol es Dios. Y el abono es la palabra de Dios, aquel alimento que yo necesito para mi vida. Ustedes pudieron notar que recién el abono aparece cuando la planta ya se encontraba en la cuarta etapa. De la misma manera, nosotros como creyentes, ya recién vamos a poder adquirir el alimento por nuestra cuenta cuando hayamos avanzado un poco en nuestro crecimiento espiritual, no desde un principio. Quiero que vayamos a ver, bueno, no los vayamos a ver porque ya se los tipié acá, no me di cuenta. Leamos entonces este pasaje de Santiago 1:21 que dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Con este pasaje podemos decir que para que este mensaje de salvación pueda echar raíces en nuestro corazón, necesitamos que nuestro corazón sea un corazón dispuesto a escuchar esa palabra, un corazón que reconozca que no puede hacer nada por su cuenta, sino que necesita a Dios en su vida. Y por lo tanto, para que podamos tener un buen crecimiento, para que este mensaje pueda enraizar y crecer en nuestro corazón, hace falta que nosotras quitemos de nuestra vida el pecado. Al igual que en una planta uno quita las malezas y las piedras que estorban, nosotras también debemos quitar todas aquellas cosas malas de nuestra vida. Vimos también que la semilla necesitaba morir para poder nacer. Si bien en esencia sigue siendo lo mismo, vuelve, o mejor dicho, desde su interior nace una nueva planta, algo totalmente diferente de esa semilla. En nosotras pasa lo mismo. Cuando nosotras nacemos de nuevo, lo que pasa es que morimos a nuestros delitos y pecados para nacer a una nueva vida, esta nueva vida que nos da Cristo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo y nacimos de nuevo, automáticamente el Espíritu Santo viene a morar dentro de nuestros corazones.
Ahora, no es que al tener el espíritu yo voy a dejar de ser pecadora, no, seguimos conservando dos naturalezas. La naturaleza pecaminosa, esa naturaleza que traemos en nuestra sangre, en nuestro ADN desde Adán, y pasamos a tener en compañía a la naturaleza espiritual que, como dijimos, es la que nos proporciona Cristo. Esta segunda etapa en la que nace la planta, la atraviesan todas aquellas personas que nacieron de nuevo. Ahora, las tres etapas restantes no las atraviesan todas las personas, sino solamente aquellas que deciden crecer, aquellas que tienen como propósito en su vida el crecimiento espiritual. Son aquellas personas que ponen a Dios como prioridad máxima en su vida. Ahora, en la siguiente diapositiva les voy a mostrar cuáles son los aspectos generales para un buen desarrollo, tanto de una planta como de nuestra vida espiritual. Bien, entonces, para que una planta pueda atravesar las siguientes etapas, o sea, la tercera, la cuarta y la quinta, necesita que nosotras quitemos malezas y piedras que la dañen, necesita que quitemos quizás alguna mala asociación con otra planta que hicimos, que por ahí sirve para repeler alguna plaga, pero por otro lado le está quitando todos los nutrientes que necesita esa planta, y necesita que aportemos los nutrientes necesarios con regularidad, como bien decía Cristina hoy al principio. Y por lo tanto voy a obtener una planta fuerte y sana. Lo mismo pasa con nosotras como cristianas. Vamos a necesitar para crecer que quitemos el pecado de nuestras vidas. Vamos a necesitar que dejemos de darnos licencias y permisos para seguir cometiendo algún pecado que quizás a nosotros nos conviene o nos beneficie en algún aspecto, pero en realidad nosotros sabemos que eso está mal. Y por último, al igual que las plantas necesitan que les aportemos los nutrientes necesarios, nosotras necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios, tener un tiempo de oración, de meditación, es decir, construir nuestra relación con Dios. Y como ven a la derecha, el resultado va a ser que nos convirtamos en personas llenas del Espíritu Santo. Recuerdo en una reunión de estudio de la iglesia de Kilómetro 5 que Cristina, sí, nuestra Cristina, preguntó al hombre que estaba encargado del mensaje, ¿cómo hacemos nosotras para ser llenas del Espíritu? Y el hombre le respondió, bueno, muy simple. La respuesta es la siguiente. Necesitamos vaciar de nosotras o de nosotros todo el pecado y necesitamos llenarnos de las cosas espirituales. ¿Qué es exactamente esto que les estoy planteando acá, no? Necesitamos quitar el pecado, necesitamos dejar de darnos licencias a cosas que sabemos que están mal y por supuesto, al quitar eso necesitamos llenarnos con la palabra de Dios. Ahora, en la siguiente diapositiva vamos a ver los aspectos negativos de haber descuidado esta planta y de haber descuidado nuestro crecimiento. Si nosotros vemos que la planta no crece, no da frutos, sus hojas no están erguidas, están así tristes como la de la segunda planta, o tienen alguna plaga o alguna enfermedad, puede que haya sido por lo siguiente. Puede que no crezca porque la tierra se compactó y por lo tanto no permite que se desarrollen las raíces. Puede que no dé frutos porque le faltan los nutrientes, como decíamos hoy, necesitan de fósforo para dar frutos, para dar flores, y si no se los aportamos no lo van a hacer. Puede que las hojitas estén tristes y caídas porque nosotros nos olvidamos de regarlas. Y si tiene alguna plaga o alguna enfermedad, puede ser porque la estamos cuidando mal o bien porque no la estamos cuidando nada. Lo mismo pasa con nuestra vida. Si nosotros no tenemos un crecimiento espiritual, lo más probable es que ya no tengamos el corazón dispuesto y humilde y manso que necesitábamos para que esta semilla echara raíz. Al igual que las plantas, cuando la tierra se compacta, las raíces no pueden crecer, lo mismo pasa en nuestras vidas. Si nosotros pasamos de tener un corazón humilde, un corazón orgulloso y frío, donde nosotras pensamos que estamos bien en todos nuestros aspectos, que no necesitamos corregir nada, que no necesitamos de nadie, menos voy a necesitar de Dios. Por lo tanto, no voy a tener ningún crecimiento espiritual. Si vemos que no damos frutos, al igual que en las plantas, lo más probable es que sea porque no nos estamos alimentando de la palabra de Dios. En tercer lugar, si nosotros nos encontramos desanimadas o desinteresadas respecto a las cosas de Dios, uno de los casos puede ser porque nadie nos enseñó o nadie nos brindó las herramientas necesarias para poder
estudiar la palabra y para enseñarnos a vivir en santidad cuando nosotras éramos unas bebés en Cristo. Ahora, ¿cuántas veces nosotras vemos cuando personas manifiestan haber creído, o incluso los recién bautizados, vemos a estas personas que muestran un gran deseo por conocer más acerca de Dios? Y tristemente, nuestra respuesta es: vos lee la Biblia y si no entendés algo, vení y preguntame. Cuando nosotras bien sabemos que nuestro deber, nuestra obligación es hacer discípulos, es acompañar a estas personas en su crecimiento, no convertir personas. Ustedes imagínense el baldazo de agua fría que debe ser para una persona que recién nació que le digan esto, ¿no? Que nadie se interese en ayudarlos. Piensen que cuando nace un bebé en una familia, la madre no le dice: bueno, ahí tenés la leche y la comida, si tenés hambre, agarrala y alimentate vos solo. Si no sabés, bueno, decime que yo te explico cómo. Eso no ocurre jamás. La madre, el padre, la familia o el que sea que esté encargado de ese bebé, lo que va a hacer es alimentarlo hasta que ese bebé o ese niño tenga la capacidad de alimentarse por su cuenta. Tengamos en cuenta que nuestro accionar como cristianas puede influir, para bien o para mal, en el crecimiento de cualquier otra hermana o cualquier otra persona. Esto es para reflexionar. Y por último, cuando estamos imposibilitadas para vencer tentaciones o resistir pruebas, lo más probable es que sea porque no ponemos a Dios como prioridad en nuestras vidas, porque estamos alimentando más la carne que el espíritu. Recuerdan que habíamos dicho que tenemos dos naturalezas, la pecaminosa y la espiritual. Una vez mi mamá me hizo una pregunta que a mí me encanta y yo siempre que tengo oportunidad se la hago a todas las personas. Si yo enfrento un perro blanco y un perro negro, ¿cuál de los dos va a ganar la pelea? ¿Quién sabe la respuesta? La que la sepa o se le ocurra algo puede decirme. ¿Cuál de los dos perros va a ganar? El que esté mejor alimentado. Perfecto, Cristina, un 10. Va a ganar el perro que esté mejor alimentado. Bueno, lo mismo pasa con nuestras naturalezas. Va a ganar aquella naturaleza que yo alimente más. Si yo alimento más la carne, claramente no voy a tener la posibilidad de vencer tentaciones, sino que voy a caer en ellas y menos voy a poder resistir pruebas. La solución a este problema es alimentar el espíritu y no la carne. Ahora, hice un par de preguntas para reflexionar, no para que me las respondan a mí, sino para que cada una se las haga en su corazón y vaya analizando en qué condición se encuentra respecto a todo esto que ya fuimos viendo. ¿Es nuestro deseo madurar espiritualmente y dar frutos? ¿Le estamos dando a Dios el lugar que se merece en nuestra vida personal o le estamos dando las obras? ¿Qué hacemos en nuestro tiempo libre? Y encontré una frase que me gusta respecto a esta última pregunta, que dice: la mejor manera de saber qué es lo primero en tu vida se llama ¿a qué dedicas tu tiempo libre? La siguiente pregunta dice: ¿solo alimentamos nuestro espíritu con lo que escuchamos el domingo o cada día cultivamos nuestra relación con Dios? Y la última pregunta dice: ¿cómo sabremos cuáles son los cuidados que necesita la vida espiritual si no leemos el manual de instrucciones que es la Biblia? Recordemos esta pregunta porque nos sirve para la siguiente diapositiva, que es la de este versículo conocido de Mateo 22:37, que dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento que Jesús nos manda a todos. Ahora, a pesar de ser conocido, yo dije, bueno, voy a indagar un poco más a ver qué es lo que en realidad quiere decir, cuál es la profundidad de este versículo. Y como verán, yo resalté 4 palabras en celeste o verde agua, como a ustedes les guste el color, y esas son las palabras que yo fui investigando en su idioma original, el griego, para saber qué acepciones tiene, qué significado tiene cada una de esas palabras. La primera, como ven, es amarás. Y permítanme que les lea la definición de amarás. Amarás viene del griego agapao. Este tipo de amor es el fruto del espíritu y tiene como objeto principal a Dios y se expresa ante todo en una implícita obediencia a sus mandamientos. Recuerden esto, amarás tiene que ver con
una implícita obediencia a sus mandamientos. La segunda palabra es la del corazón y viene del griego cardia. No solo es el músculo cardíaco, sino que viene a significar toda la actividad mental y moral del hombre, incluyendo tanto sus elementos racionales como emocionales. El corazón, al estar en el interior, contiene al hombre interno, es decir, el hombre real. Además, miren todo lo que denota esta palabra, además. Denota el asiento de la vida física, la naturaleza moral y la vida espiritual, el dolor, el gozo, los deseos, los afectos, las percepciones, los pensamientos, el entendimiento, el raciocinio, la imaginación, la conciencia, las intenciones, los propósitos, la voluntad y la fe. Fíjense que yo les anoté un versículo al lado de cada una. No los voy a leer ahora por amor al tiempo. La que quiere le saca captura de pantalla y las lee en la tranquilidad de su casa cuando pueda. Todos estos versículos utilizan la palabra cardia, haciendo referencia a cada una de esas cosas. Miren la amplitud de este término, que nosotros lo redondeamos como corazón. La siguiente palabra es alma, y viene del griego psuke. Denota el aliento, el hálito de vida. Hace referencia al asiento del elemento sensible en el hombre, aquello mediante lo cual percibe, considera, siente y desea. En conclusión, es el asiento de la voluntad y del propósito. Recuerden esto, es el asiento de la voluntad y del propósito. Y la última palabra es mente. Proviene del griego dianoia, y es la facultad del pensamiento, del conocimiento y por lo tanto del entendimiento y la reflexión. La mente o nuestra conciencia, como nosotros sabemos, se encuentra pervertida por nuestra naturaleza pecaminosa, que como ya sabemos, la traemos en nuestro ADN. Volviendo al versículo, entonces, si nosotros compaginamos todas estas definiciones que fuimos viendo de cada palabra, podemos decir que este amor que Jesús nos pide por el Padre implica obediencia, pero una obediencia ¿cómo? Implica que nosotros nos entreguemos por completo a Dios, incluido nuestra parte física, emocional y racional, una entrega total a Dios. Ahora, también esa obediencia tiene que ser nuestra voluntad y el propósito de nuestras vidas. Y para que nuestra mente, nuestra conciencia esté involucrada en esta obediencia a Dios, lo que tenemos que hacer es alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios, ya que el espíritu es el que nos va a transformar nuestra mente y nos va a llevar a obedecerlo a Él. Pero claramente esto es una decisión nuestra. Es para aquellas personas que deciden crecer. No ocurre automáticamente cuando nos convertimos, como decíamos de las siguientes etapas. Esto ocurre solo por voluntad propia y porque Dios nos da el crecimiento, pero no ocurre automáticamente. Ahora bien, ¿cómo nosotros vamos a obedecer a Dios, como decíamos en este pasaje, si no lo conocemos a Él y si tampoco sabemos qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Si nosotras sabemos que es su palabra la que nos habla de Dios, sabemos que es su palabra a través de la cual Él nos habla a nosotras, y si sabemos que es su palabra actuando en nuestro corazón, en nuestras vidas, lo que nos lleva a obedecerlo y por lo tanto a conocerlo, la respuesta es fácil. Tenemos que pasar tiempo en su palabra, debemos adquirir sabiduría. Si nosotras solamente leemos la Biblia, como si fuera un libro cualquiera de literatura, lo que vamos a lograr es informarnos. Ahora, si nosotras estudiamos la Biblia, meditamos en ella y la aplicamos a nuestra vida, lo que vamos a lograr es que nos vamos a transformar. En conclusión, como habíamos dicho que tenemos que adquirir sabiduría, la sabiduría, respecto a las dos cosas que dijimos anteriormente, no es simplemente información acumulada en mi cabeza, es conocimiento aplicado. Fíjense lo que dice Santiago 3:13. Santiago 3:13 dice: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. En conclusión, la sabiduría se muestra a través de acciones. Es mi vida, es mi conducta la que va a determinar o mostrar que yo soy una persona sabia. Entonces, yo seleccioné
3 pasajes muy conocidos de la Biblia, bueno, al menos 2 de ellos sí son conocidos, respecto a por qué nosotras necesitamos meditar en la Biblia, por qué es tan importante esto. Y el primero se encuentra en Josué 1:8, que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, ¿qué podemos deducir de este pasaje? Que debemos leer la Biblia, meditar en ella en todo momento, de día y de noche, dice el pasaje. ¿Para qué? Para poder hacer conforme a lo que está escrito, para poder obedecer a Dios. El siguiente pasaje se encuentra en Esdras, capítulo 7, versículo 10, y dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Si leemos en el siguiente versículo, el 11, podemos ver que dice que Esdras era un escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Esto quiere decir que Esdras era una persona instruida, una persona que tenía mucho conocimiento sobre la palabra de Dios. Y sin embargo, a pesar de esto, él decidió indagar más en la palabra, escudriñarla. ¿Para qué? Para obedecerla y para enseñarla. No importa la etapa de nuestro crecimiento espiritual en la que nos encontremos, nunca vamos a terminar de conocer todos los tesoros que se encuentran en la Biblia, todas las piedras preciosas que hay en este tesoro que es la Biblia. Nosotros debemos seguir estudiando y meditando en ella toda nuestra vida, como hizo Esdras, a pesar de que él conocía mucho. Y en segundo lugar, ¿qué es lo que él hizo además de leer, de estudiarla para obedecerla? ¿Para qué lo hizo? Para enseñarla. No sirve de nada que yo aprenda y me lo guarde para mí. La clave está en poder compartir con las demás personas qué es lo que yo aprendí. Como decíamos, nuestro deber es hacer discípulos, es ayudar a las personas en su crecimiento espiritual. Y para eso nosotros al aprender tenemos esta necesidad de compartir con los demás este conocimiento. Y el tercer pasaje, este sí es conocido, es el Salmo 1, versículos 2 y 3. Y dice, esperen que llego. Dice así: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Nuevamente nos está diciendo que si nosotras tenemos nuestra delicia, nuestro deseo, nuestro placer es estudiar la palabra y pasamos tiempo en ella en todo momento, el resultado va a ser que vamos a dar fruto y nuestras hojas no van a caer. Ya que hablábamos de plantas, este viene como anillo al dedo. Si queremos dar frutos, tenemos que pasar tiempo con la palabra. Como veíamos, ¿por qué la planta no daba flores o no daba frutos? Porque le faltaba el alimento. ¿Por qué un cristiano no crece? Porque no se está alimentando. Acá bien, este pasaje nos está diciendo que si nosotras pasamos tiempo con la palabra, vamos a dar fruto. Bien, muchas veces quizás nos preguntamos por qué Dios no nos usa, por qué no estamos creciendo o por qué la iglesia no crece. Y la respuesta es fácil. Con todas estas cosas que fuimos viendo, podemos decir, ¿por qué la planta no crecía o estaba enferma? Y porque quizás tenía alguna maleza o cascotes alrededor, o porque no la estaban regando, o porque no la estaban alimentando. Lo mismo pasa con nosotros. ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué no damos frutos? Porque tenemos pecado oculto, no confesado en nuestras vidas, o porque nadie nunca se interesó en enseñarnos, incluso si nosotros no estamos dedicándole a Dios el tiempo que le corresponde a Él, no le estamos dando su lugar, no estamos meditando en su palabra ni compartiendo nuestra vida con Él. A mí la cuarentena me permitió analizar todo esto. Es algo, no es que lo preparé de un día para otro, hace meses que lo vengo masticando y masticando y masticando. Y me he dado cuenta y me ha servido para analizar mi vida, que quizás toda esta situación que está ocurriendo de la pandemia, de la cuarentena, nos sirve para devolverle a Dios el lugar que otras cosas antes se lo habían quitado. Antes podemos decir, ay, no tengo tiempo porque
que el trabajo, que la familia, que los hijos, que el deporte, que el hobby, que la serie, la novela o lo que sea. Eran todas excusas. Ahora ya no tenemos más excusas. Si queremos un cambio, empieza por cada una, la decisión que nosotros tomamos. Si queremos avanzar en las siguientes etapas que mostrábamos de las plantas, yo tengo que decidir crecer. Yo tengo que proponerme y ser disciplinada y constante en mi relación con Dios, en otorgarle el tiempo que le corresponde y que otros ídolos le quitaron el lugar. Porque eso son las cosas que ocupan el lugar que le corresponde a Dios, son ídolos, no es simplemente una estatuita, es cualquier cosa. Si yo quiero avanzar en mi vida y dar fruto, no queda otra más que devolverle a Dios el lugar prioritario que le corresponde. Entonces, para finalizar y reflexionar, hice estas preguntas para que cada una se haga a su corazón. ¿Estoy creciendo o sigo en el mismo lugar hace rato? ¿Sigo en la etapa 2 o veo que estoy avanzando en las siguientes etapas? ¿Qué lugar le doy a Dios cada día? ¿El más importante o las obras? ¿Estoy haciendo algo para ser de ayuda en el crecimiento de otras hermanas? Y a esto agrego, ¿o soy de estorbo o inútil para ayudar a otras hermanas? Espero que esto les haya servido de aporte para su vida espiritual, e incluso espero que me hayan entendido, porque por ahí voy muy rápido y no me sé expresar. Muchas gracias a todos por escucharme y por responder las preguntas. No, fue muy claro y excelente, Sofía, excelente. Realmente nos has dado como una clase, de forma personal. Realmente, bueno, me has abierto la cabeza en muchas cosas. Como vos decías, a veces tenemos ídolos, como vos decís, o como decís, o que la comida, o que esto, bueno, o nos agregamos tarea, a veces nos agregamos tarea y dejamos a Dios de lado. Realmente, de mi parte, muy agradecida, y bueno, evidentemente no me equivoqué cuando te pedí que nos compartieras la palabra, aportando toda tu sabiduría y todo tu manejo de las redes, de lo que es un Zoom, porque yo obviamente nunca lo lograría, ¿no? Muy lindo, muy bueno, es excelente de mi parte. Y bueno, y dejo abierta a las hermanas que si quieren hacer alguna pregunta o les quedó alguna duda, que te pregunten, Sofía, que te pregunten. Totalmente. Realmente para mí es muy claro. Y después, Anita, te voy a pedir, bueno, que ores por todo esto que nos ha compartido Sofía. Que sí, hermana, si alguna quiere abrir su micrófono y preguntar. Prende el micrófono, Vivi. Acá tengo todo anotado, así que tengo para toda la semana para repasar. Excelente. Dos hojas completas. Bienvenida, bienvenida. Yo lo que me fui unos minutitos, no la había visto. Bienvenida, qué alegría verla, qué Gracias. alegría verla. Igualmente. Me invitó mi prima Ani. Yo también tengo que crecer. Nunca vamos a dejar de crecer. Exacto, yo también tengo que escuchar y anotar y volver a repasar todo. Gracias. Gracias, Sofía. No, por favor. Gracias por grabarlo, Sofía. Viste que te dije, realmente, por favor, después